Gloria a Dios, bendito sea Dios. Estamos en tiempo de gloria, en tiempo de victoria. Recuerden que el amor de Dios se ha manifestado al mundo a través de su amado Hijo Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesucristo anduvo haciendo tres cosas. Predicaba el reino de Dios, sanaba a los enfermos y enseñaba la palabra de Dios acerca del camino verdadero de cómo el hombre debe acercarse a Dios. Jesús murió por toda la humanidad. Él resucitó. Hoy el día, Él está sentado a la diestra de Dios y Padre. Ahora vamos a ver en esta lección la voz de Dios, Jesús el vencedor. La Biblia dice que nosotros también somos más que vencedores. Es decir, cuando tú estás unido a Cristo, tú puedes vencer cualquier dificultad. Pero si tú no estás unido a Cristo, tú no puedes vencer. La circunstancia, la tribulación, las pruebas, la lucha te aplastan. Porque no es en tu fuerza, no es en tu propio yo, sino Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 33 dice la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús, cuando hace una oración al Padre, Él está con sus discípulos. Él les está dando un ejemplo de cómo Él venció el mundo. Nosotros hemos visto que Jesucristo fue tentado, pero quiero manifestar lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. La primera cosa que Jesús es vencedor, Él venció todo tipo de pruebas, todo tipo de lucha, todo tipo de tentaciones. Pero no es que Dios lo está probando, sino el enemigo, Satanás, vino a Él. En 3 ocasiones Jesucristo fue tentado. La primera tentación, el diablo vio la debilidad y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero inmediatamente Jesús saca la espada, la palabra, escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros somos tentados a diario. El mundo te va a ofrecer de cómo debes obtener el dinero más fácil. Mucha gente está en corrupción, sobornando, coimeando, robando. Es de la manera más fácil que pueden encontrar el dinero. Pero tú tienes que trabajar, como dice la palabra de Dios, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Entonces Jesucristo no cedió a las tentaciones. Él venció. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Él tenía todo el poder, la capacidad de hacer que la piedra se convierta en pan. Pero Él nos está enseñando que nosotros primeramente debemos confiar en Dios. Como dice Mateo 6:33, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, vendrán. Tú mantente firme confiando en el Señor. La segunda cosa que Jesús venció la tentación es cuando el diablo le mostró toda la gloria del mundo. Le dijo Jesús, si tú te postras, te rodillas ante mí, yo te daré toda la gloria de este mundo. Jesús inmediatamente saca la espada nuevamente a la palabra de Dios. ¿Qué le dice? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mundo, la religión, te ofrece de la manera más sencilla de que tú debes servir, adorar ídolos. Pero la Biblia dice que Dios es único Dios y tú solamente debes servir a Dios. Tú no tienes que por qué postrarte ante las dificultades, ante las amenazas del diablo. Tú póstrate ante Dios. Tú póstrate ante Dios.
Tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach, Abednego. Ellos no se doblegaron, no hicieron caso a lo que dijo el rey, que se deben postrar ante una estatua, porque estos varones judíos, hebreos, su confianza habían puesto en Dios, y como resultado ellos pasaron la prueba de fuego, y Dios tuvo que librarlos del horno de fuego. Así también Jesús sabía que no era su momento todavía. Él sabía en cualquier momento va a obtener la gloria por la voluntad de Dios. Y luego la tercera cosa es que Jesús es tentado. Cuando el diablo lo llevó, dice, al pináculo del templo muy alto, le dijo, Señor, Jesús, arrójate, porque escrito está que Dios mandará a los ángeles y los ángeles te sostendrán para que tú no caigas. El diablo conoce la palabra de Dios, pero él tuerce lo que quiere decir la palabra de Dios, hermanos. Entonces, Jesús fue tentado en los deseos de la carne. Él fue tentado en los deseos de los ojos. Él fue tentado en la vanagloria. Lo que el diablo le estaba diciendo, Jesús, tú no tienes por qué ir a la cruz. Tú no tienes por qué todavía morir para ser famoso. Hoy estudié Jesús, yo te hago famoso, Jesús. Mira, tanta gente han venido acá a la Pascua a celebrar a Jerusalén. Solamente lo que tú vas a hacer, Jesús, como tú eres Dios poderoso, no te va a pasar nada. Te vas a aventar y toda la gente, oh, qué hombre, te van a aplaudir, te van a alabar. No tienes por qué morir. Es así como el diablo te dice, tú no tienes por qué pasar dificultades. Tú no tienes por qué pasar pruebas y luchas. Pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero sabéis que yo he vencido. Es así, Jesucristo venció al enemigo, porque su confianza estaba en el Dios Todopoderoso. La segunda cosa que Jesucristo venció es la muerte. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice San Juan 11, 25. Dice la Biblia, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermanos, Jesús venció toda tentación, toda prueba, toda lucha. La segunda cosa que Jesucristo, hermano, venció la muerte. A Jesús nadie lo quitaron la vida. Él mismo dijo, yo tengo poder. Él mismo ofreció su vida. Así como Dios amó al mundo, dio a su Hijo. Jesucristo también, por amor a nosotros, Él ofreció su vida. Pero hermano, la muerte no lo pudo retener a Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El alma de Jesucristo estaba en las partes más profundas de la tierra. Pero dice la Biblia que el alma no fue dejado en el Hades. Dice cuando Jesús bajó al infierno, Él predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quienes? Desde Abel hasta Malaquías, los que estaban esperando al Mesías, ellos estaban en el seno de Abraham. Jesús les predicó a ellos, yo soy el Mesías, yo soy aquel que ustedes estaban esperando. Ellos aceptaron a Jesucristo y cuando Jesús resucita se los lleva a ellos. Por eso dice la Biblia, Jesús llevó cautiva la cautividad, los llevó al cielo. La muerte no lo pudo retener. El diablo es un tonto. Jesucristo murió. Y este diablo dice, usó unos soldados, puso en la piedra para que nadie lo removiesen, para que Jesús no salga. Pero se equivocó porque Jesús traspasa fronteras. No hay nadie que lo puede detener a Jesús. Absolutamente no hay ninguna fuerza que lo pueda detener a Jesús, porque Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Cuando Jesús resucita, hermano, Él es la resurrección. Es la prueba que si algún día nosotros vamos a tener que morir, también vamos a tener que resucitar porque estamos confiando en Cristo Jesús. Aleluya. La tercera cosa que Jesús venció públicamente a Satanás. En Colosenses 2, 14, 15 dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que os era contraria, quitándolos en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos viendo a Jesús el vencedor. Venció las tentaciones. Jesús venció la muerte. Él es la resurrección. Y ahora dice la Biblia que Jesucristo venció a Satanás públicamente en la cruz del Calvario. ¿De qué manera? Ante Dios, ante los ángeles, ante el diablo y sus demonios, ante toda la gente que estaba presente en el Gólgota. Jesús hizo un show. Él hizo un teatro públicamente, dice la Biblia, lo despojó de todo poder y autoridad a Satanás.
Satanás tenía, hermano, un acta, tenía el cargo de nosotros, que nosotros habíamos hecho, nosotros éramos culpables, pero la Biblia dice que Jesús lo quitó esa acta que estaba en contra de nosotros y Jesús la dejó en la cruz. Hermanos, tú ya no tienes nada que pagar, Jesús pagó por ti, Él ofreció su vida, Él ofreció su sangre. Tú eres precio de su sangre de Jesús. Es el precio más alto que Jesucristo pagó, la sangre de Jesús. Yo valgo la sangre de Jesús. Tú vales la sangre de Jesús. Por eso que la sangre de Jesús nos hace libre de todo pecado. El diablo ya no tiene poder, autoridad sobre Jesús. Y cuando Jesús resucita dice, todo poder, toda potestad me está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, ese poder, autoridad que Jesús obtuvo, cuando el diablo le estaba ofreciendo, Señor, si tú te postras, yo te doy. Él no tenía que hacer caso a la voz del diablo, sino él fue sumiso a su padre. Él fue obediente en todo lo que su padre lo encargó. Él lo llevó perfectamente, íntegramente, cumplió lo que su padre le decía. Y entonces Jesús en la cruz nos dice, es mi victoria. Y la victoria de Jesús, hermano, es nuestra. Satanás ya está despojado de todo poder. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre el creyente, al menos que el creyente lo ceda a él o se somete. Tú y yo tenemos autoridad. El diablo no tiene por qué tocar nuestro cuerpo. Él no tiene por qué amedrentarnos, porque la Biblia dice, Cristo Jesús nos ha redimido de toda maldición de la ley. Toda maldición, hermano, ya ha sido quitado. Tú eres un bendito de Dios Todopoderoso. La Biblia dice en Filipenses, capítulo 2, del 8 al 11, Jesús recibe un nombre sobre todo nombre. Jesús venció la tentación, Jesús venció la muerte, Jesús derrotó a Satanás públicamente por su obediencia. Por llevar a cabo su obra, Dios el Padre le otorga, le delega un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. 3 reinos se doblan, se postran ante el nombre de Jesús. Reino de los cielos, el reino de la tierra y el reino del infierno. Todos saben que Dios a Jesús le dio un poder, autoridad. Tú tienes el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Jesús dijo, estas señales seguirán, continuarán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Si tú crees en Jesús, hay sanidad. También dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay salvación en el nombre de Jesús. Bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos. En el nombre de Jesús tú eres bendito, tú eres bendecido. Y ese nombre nos pertenece. Cuando tú, hermano, usas el nombre de Jesús, Dios está respaldando. Y el diablo sabe que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Cuando tú usas con autoridad, sin temor, el nombre funciona. Es como si Jesús mismo estuviera presente. Dios está respaldando su nombre. Gloria a Dios. Y la quinta cosa, hermano, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dice la Biblia en Hebreos 4, del 14 al 16. Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es nuestro representante. Él es nuestro mediador. Él es nuestro intercesor. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos dioses. Tú no tienes por qué orar a un ídolo. Tú solamente ora a Jesús. Tú no tienes que orar a María ni a San Martín, porque ellos son hombres. Dios ha establecido para los hombres un solo mediador y el nombre es Jesús. Él es el único mediador. No hay otro mediador. Él es el único mediador y Él es el único sumo sacerdote. Dice la Biblia, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, Jesucristo con su propia sangre preciosa se presentó ante Dios mismo. Y ahora Él es tu sumo sacerdote. Gloria a Dios. Tú ora a Él. Para terminar, la sexta cosa que Jesús es vencedor, Él prometió que va a regresar. Jesús va a volver. Es nueva noticias. La Biblia dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los daría, voy pues a preparar y vendré otra vez. Os tomaré a ustedes para que donde yo estoy, también ustedes están. Hermanos,
la segunda venida de Jesús tiene dos aspectos. La primera, Él viene a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación. Muchos piensan que ya estamos viviendo la tribulación de Apocalipsis todavía. Jesucristo arrebata a su iglesia. La iglesia es arrebatada. Comienza un periodo de 7 años de la gran tribulación. Y después, al final de la batalla de Armagedón, al final de la tribulación, Jesús retorna con su iglesia, con sus santos, para poner fin al diablo, al anticristo, al falso profeta, hermanos. Tú mantente firme. Al que venciere, dice Dios, te dará la corona de vida. Tú seas un más que vencedor. Dios bendiga, Dios fortalece y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén.